Esta es una historia escalofriante. Una cirujana negra exitosa está en medio de una operación a su hermana menor cuando la policía irrumpe de repente acusándola de robo. Sus súplicas para salvar a su hermana son ignoradas y se desarrolla una pesadilla inimaginable. Asegúrese de mirar hasta el final para ver las consecuencias de sus acciones. Suscríbase al canal y comparta sus pensamientos sobre esta historia en los comentarios. La doctora Alanna Turner respiró profundamente para calmarse justo afuera de la puerta de la sala de operaciones. Sabía que la cirugía de hoy no era un procedimiento común, era un salvavidas que sostenía en sus manos para la persona que apreciaba más que a nadie en el mundo. Su hermana pequeña Olivia. La vida de Alanna como cirujana dedicada y altamente calificada se basó en la idea de salvar vidas, pero hoy las apuestas se sintieron mucho más altas y más personales que nunca. Hoy era la vida de Olivia la que sostenía en sus manos dentro de la sala de operaciones. Olivia yacía en la mesa, pequeña y vulnerable, su rostro joven enmarcado por el borde de la cortina quirúrgica. Con solo 11 años, ya había pasado por mucho por alguien tan joven. Su enfermedad había sido una tormenta que arrasó sus vidas, amenazando con arrancar todo, pero las habilidades y la determinación de Alanna habían mantenido a Olivia a flote, y la operación de hoy era el paso final para asegurar su recuperación. Alanna había pasado semanas preparándose para esta cirugía, cada paso meticulosamente planeado para darle a su hermana la mejor posibilidad posible de supervivencia. El corazón de Alanna dolía al ver el pequeño cuerpo de Olivia subir y bajar con cada respiración cuidadosa. Recordó las incontables noches que pasó consolando a su hermana, ofreciéndole palabras de aliento mientras contenía sus propios miedos. Ahora, mientras se preparaba para entrar en la sala de operaciones, sintió una profunda sensación de esperanza mezclada con una punzada de ansiedad que no había podido sacudirse. Su papel como cirujana de Olivia estaba claro, pero el papel de hermana mayor todavía se cernía sobre ella, tanto la conectaba a tierra como hacía que el peso del momento se sintiera mucho más pesado mientras se ponía el traje. La débil voz de Olivia llamó su atención. Alanna, ¿dolerá? Alanna se inclinó sobre su mano enguantada apretando suavemente la pequeña de Olivia. Los guantes quirúrgicos entre ellos no eran suficientes para amortiguar el calor que quería transmitir. No, cariño, no sentirás nada, estaré aquí mismo. Todo el tiempo asegurándose de que todo salga perfectamente antes de que te dé cuenta. Volverás a ser tu yo tonto, iremos a buscar ese helado del que hablamos. Olivia logró esbozar una pequeña sonrisa cansada, aunque Alanna podía ver la preocupación en sus ojos. Prometo, Alanna dijo suavemente conteniendo sus propias emociones, determinada a no mostrar ningún miedo. Ahora quiero que cierres los ojos, piensa en algo feliz, y déjame hacer mi magia. Estarás bien, Liv. Te tengo. Las últimas palabras quedaron en el aire, tanto un consuelo para Olivia como una tranquilidad para sí misma. Mientras los ojos de Olivia se cerraban, Alanna estabilizó su respiración, lista para comenzar la cirugía que con suerte le daría a su hermana una nueva oportunidad de vida. El equipo quirúrgico se movió a su alrededor con eficiencia practicada, cada miembro muy consciente de la importancia de esta operación. Todos se habían preparado a fondo sabiendo que este no era solo otro paciente en la mesa, sino alguien profundamente personal para su cirujano jefe. Había una tensión única en el aire, un entendimiento mutuo que iba más allá del profesionalismo médico. Alanna le dio a su equipo un último asentimiento señalando su preparación, y comenzaron a medida que avanzaba la cirugía. Alanna, el enfoque se convirtió en el filo de una navaja. Cada movimiento deliberado, cada decisión calculada, sintió la presión de desempeñarse perfectamente, no solo como la hermana de Olivia, sino como una doctora que sabía que los errores en este momento simplemente no eran una opción. El equipo médico zumbaba suavemente a su alrededor y Alanna mantuvo su respiración constante, sus manos precisas, aprovechando cada gramo de su entrenamiento y experiencia. Las horas transcurrieron en silencio, interrumpidas solo por el intercambio ocasional de palabras entre Alanna y su equipo. La cirugía iba bien, podía sentirlo, se acercaban a las etapas finales y estaba comenzando a sentir un destello de alivio. Pronto Olivia estaría fuera de peligro y podrían mirar hacia la vida que les esperaba, libres de esta sombra persistente. Pero justo cuando estaba a punto de terminar el último paso, un ruido rompió la calma estéril de la sala de operaciones. Las puertas se abrieron de golpe con un para asustar a todos. Alanna levantó la mirada. Su mente se quedó brevemente en blanco por la sorpresa. En la puerta había 3 agentes de policía. Sus expresiones eran duras, sus posturas rígidas e intimidantes. ¿Qué está pasando aquí? La voz de Alanna, normalmente tan firme, vaciló por la confusión. Uno de los agentes, un hombre alto con una mirada severa, dio un paso adelante. Estamos buscando a un sospechoso de un robo que ocurrió cerca de una farmacia a la vuelta de la esquina. Coincide con la descripción y necesitamos que venga con nosotros ahora mismo. Alanna parpadeó tratando de procesar lo que estaba diciendo. Estoy en medio de una cirugía. Este es mi paciente, mi hermana, y estamos en una etapa crítica. No puedo irme.
La expresión del agente no se suavizó. Señora, no le estamos pidiendo que se ajuste a la descripción del sospechoso. Está bajo sospecha de haber cometido un delito grave y vamos a tener que pedirle que venga con nosotros. Una oleada de sorpresa recorrió a Lana. Soy cirujano. Estoy en medio de una operación. Esto es absurdo. No puedo abandonar a mi paciente. Ella morirá si no termino esto, pero sus palabras parecieron caer en oídos sordos. El oficial le dio una mirada severa. La impaciencia era evidente en su postura. Señora, no sabemos nada de eso. Todo lo que sabemos es que hubo un robo, y usted encaja en la descripción o coopera, o tendremos que tomar medidas. Alana sintió su pulso acelerarse. La idea de dejar a Olivia en un momento tan crítico, de abandonar a su hermana que confiaba en ella, era impensable. Tragó saliva eligiendo sus palabras con cuidado. Por favor, te lo ruego, dame unos minutos más para terminar esto. La vida de mi hermana depende de ello. La mirada del oficial se endureció. ¿Te niegas a cooperar? Eso es resistirse al arresto. Antes de que Alana pudiera protestar más, asintió con la cabeza a sus compañeros oficiales, que dieron un paso adelante listos para sacarla por la fuerza. El pánico se apoderó de ella mientras luchaba. Su voz se alzaba con desesperación. Por favor, te lo ruego, mi hermana está en esta mesa, y su vida está en mis manos. Soy el único que puede terminar esta cirugía. Si no lo hago, ella podría morir. Pero no mostraron piedad. El oficial, el más cercano, la agarró del brazo, alejándola de la mesa de operaciones. Alana luchó contra su corazón acelerado. Su mente gritaba por la injusticia, lo absurdo de lo que estaba sucediendo. Se retorció en su agarre, sus ojos se clavaron en la forma todavía frágil de Olivia en la mesa. Olivia, gritó como si su hermana pudiera escucharla, como si de alguna manera su voz pudiera mantenerla a salvo. En ese momento, el oficial que la sujetaba apretó su agarre, torciendo su brazo dolorosamente. El otro oficial, exasperado, dio un paso más cerca de Olivia. Su rostro se retorció de irritación. Tú y tu pequeño cómplice no engañan a nadie. Si ella está involucrada en esto, tal vez un poco de disciplina la arregle. Y luego, con un movimiento rápido y brutal, levantó su bastón y golpeó a Olivia. El sonido reverberó por la habitación, haciendo eco en las paredes estériles, perforando el corazón de Alana. Jadeó, sus fuerzas vacilaron cuando una mezcla de horror e impotencia la invadió. Luchó más fuerte, pero el oficial la mantuvo firme. Su expresión era inquebrantable. Detente, por favor, detente. Alana gritó con voz ronca por la desesperación, suplicó, extendiéndose hacia Olivia como si de alguna manera pudiera salvar la distancia entre ellas, como si su voz sola pudiera proteger a su hermana de la crueldad del mundo que había irrumpido sin invitación e implacable. Pero sus gritos cayeron en oídos sordos. El bastón del oficial golpeó una y otra vez. Cada golpe se grabó en la memoria de Alana, cada uno un brutal recordatorio de su impotencia. Fue jalada hacia atrás, alejada de la mesa de operaciones. Sus ojos se fijaron en la pequeña forma sin vida de Olivia, ahora abandonada, vulnerable, y sangrando. Sus súplicas se convirtieron en sollozos mientras la arrastraban fuera de la sala de operaciones. Su voz resonó por el pasillo como si de alguna manera pudiera llegar a su hermana, como si hubiera alguna posibilidad de que alguien escuchara, pero nadie lo hizo. El mundo silencioso y estéril de la sala de operaciones había estallado en caos. La doctora Alana Turner, una de las cirujanas más experimentadas del hospital, ahora se encontraba atrapada, restringida por dos oficiales de policía, arrastrada lejos de la operación crítica. En su hermana menor, Olivia, el mundo que había pasado años construyendo, un mundo de habilidad, compasión y responsabilidad inquebrantable, parecieron derrumbarse a su alrededor en un instante. Olivia, su hermana de 11 años, yacía inconsciente en la mesa de operaciones, su pequeño cuerpo conectado a máquinas que emitían pitidos constantes, cada sonido un recordatorio de la vida que estaba luchando por proteger. Cada segundo contaba, y Alana sabía que abandonar la cirugía ahora pondría la vida de Olivia en grave riesgo, pero aquí estaba físicamente restringida. Sus gritos de misericordia ignorados mientras luchaba contra los oficiales. El por favor de Alana se volvió más desesperado. ¿No entiendes que es mi hermana? Si no termino esta cirugía, podría morir. Uno de los oficiales, el oficial Barnes, un hombre alto y severo con una conducta aparentemente inquebrantable, apretó su agarre en su brazo. Su voz era fría y despectiva, como si sus palabras no tuvieran ningún peso. Le dijimos, señora, que había un robo cerca. Estamos aquí porque coincide con la descripción del sospechoso. Ya se lo dijimos. Deje de resistirse, me está impidiendo salvarla. La voz de Alana estaba llena de desesperación, y aún así los oficiales miraron impasibles. Si me dejaras explicar, por favor, es solo una niña, es inocente. Los oficiales intercambiaron miradas. Sus expresiones una mezcla de impaciencia y desprecio. Apenas velado oficial Jenkins, un hombre más bajo con una mirada endurecida, entrecerró los ojos hacia Alana, claramente irritado. No estamos aquí para negociar contigo, estamos aquí para hacer cumplir la ley. Si tu hermana está involucrada, entonces es tan sospechosa como tú. Las palabras la atravesaron como hielo, la pura crueldad de la implicación hundiéndose profundamente. Estaban acusando a Olivia, su dulce e inocente hermana pequeña. Apenas lo
Suficientemente mayor para entender lo que estaba pasando de ser su cómplice. La mente de Alana se tambaleó el absurdo y la injusticia de la situación golpeándola como un golpe físico en un último intento desesperado. Lo intentó una vez más, su voz se quebró mientras suplicaba a los oficiales: por favor, si hay una pizca de humanidad en ustedes, déjenme terminar, iré con ustedes voluntariamente después, déjenme terminar la cirugía, pero su por favor cayó en oídos sordos. Jenkins se burló, sus ojos llenos de desdén. Una historia probable. Todo este montaje, tu pequeña farsa médica, es una tapadera. ¿No crees que nos vas a engañar? El corazón de Alana latía con fuerza en su pecho mientras trataba de comprender la profundidad de su error de juicio. Sabía que no tenía sentido discutir, pero no podía detenerse. La necesidad de proteger a Olivia la abrumaba y la impulsaba a desafiar a los oficiales incluso cuando la sujetaban. Esto no es una farsa, este es el trabajo de mi vida y esa es mi hermana en la mesa. Soy cirujana, y si no me dejas terminar, podía hacerlo, pero Jenkins la interrumpió y la tiró hacia atrás con brusquedad. Por el rabillo del ojo, podía ver a Barnes avanzando hacia Olivia. Una mirada oscura se nubló en su rostro, su corazón se desplomó cuando se dio cuenta de lo que pretendía hacer. No te atrevas a tocarla, gritó Alana tratando de liberarse del agarre de Jenkins. Su voz se llenó de un terror que nunca antes había conocido. Es solo una niña. Barnes la ignoró. Su mandíbula se tensó con una determinación sombría. Se acercó a Olivia, su expresión se retorció con irritación e impaciencia. En una voz escalofriante, voz murmuró: sí. Ella es tu cómplice, entonces tal vez un poco de disciplina la hará cooperar. Y luego, como si fuera la cosa más natural del mundo, levantó su bastón y lo dejó caer con una fuerza brutal contra la pequeña forma inconsciente de Olivia. El sonido del impacto hizo eco a través de la habitación, un golpe repugnante que pareció reverberar en los oídos de Alana. Magnificado por su impotencia, su visión se nubló, sus pensamientos en espiral hacia el pánico y el horror. No, ella gritó, su voz se rompió con desesperación. Detente, por favor, es solo una niña, por favor, detente. Barnes golpeó a Olivia de nuevo, cada golpe un testimonio horroroso de su indiferencia. La voz de Alana se elevó a un punto álgido, sus gritos llenaron la habitación mientras les rogaba que mostraran misericordia, pero la misericordia era un concepto extraño para los oficiales. Sus rostros pizarrones en blanco, carentes de empatía. Las rodillas de Alana se doblaron mientras miraba impotente, cada onza de su ser concentrado en alcanzar a Olivia. Incluso cuando Jenkins la sujetó reteniéndola con un agarre inquebrantable, ella arañó sus brazos. Su desesperación la conducía más allá de la razón, pero la sostuvo firmemente, su agarre como hierro. Olivia gritó, su voz quebrada de dolor y horror: Olivia, lo siento mucho, pero sus palabras fueron tragadas por las paredes estériles e insensibles de la sala de operaciones. El equipo que una vez la había rodeado, dedicado y concentrado, había sido dejado de lado. Su propio miedo y confusión paralizándolas, dejando a Alana y Olivia a la crueldad de los intrusos. Finalmente, como si estuviera satisfecho, Barnes dio un paso atrás, su rostro frío e impasible mientras miraba a Alana. Podía ver el pequeño cuerpo de su hermana ahora inmóvil, la vida que había luchado tanto por proteger colgando de un hilo frágil. Jenkins la tiró hacia atrás una vez más, su voz un gruñido bajo: basta de este espectáculo, ahora vienes con nosotros, te guste o no. Un grito estrangulado escapó de sus labios mientras sentía que la arrastraban hacia la puerta. Cada fibra de su ser gritó en protesta. Su mente se tambaleó al darse cuenta de que la estaban alejando de la única persona a la que había prometido proteger. Su visión borrosa por las lágrimas, sus gritos resonando en el frío en una habitación diferente mientras la alejaban de Olivia. Por favor, déjame terminar. Su voz era un susurro ahora roto y lleno de desesperación. Por favor, déjame decir, sálvenla. Pero sus palabras fueron tragadas por las duras luces fluorescentes y las paredes estériles, dejando solo un silencio hueco a su paso mientras los oficiales arrastraban a la doctora Alana Turner fuera de la sala de operaciones. Su mente gritaba de desesperación, impotente, repitiendo la última imagen que tenía de Olivia, su joven y frágil cuerpo yaciendo abandonado en la mesa de operaciones, magullado y golpeado, con la vida escapándose de ella con cada segundo que pasaba. El equipo quirúrgico, que había quedado igualmente paralizado por el shock, ahora flotaba horrorizado, pero sabían que no debían intervenir con agentes de policía armados. Cada paso que Alana daba para alejarse de su hermana se sentía como una milla que se extendía más lejos de la esperanza. Se retorció luchando contra las manos inquebrantables de los oficiales. Su voz se llenaba de desesperación. Por favor, te lo ruego, ¿puedes? Gritó conteniendo las lágrimas, solo déjame volver, mi hermana me necesita, pero sus súplicas, como lo habían sido desde el principio, fueron ignoradas. Jenkins todavía agarraba su brazo con fuerza, intercambió una mirada irritada con Barnes, que caminaba junto a ellos con una mirada de fría satisfacción. Su cara ya era suficiente con la teatralidad. Jenkins gruñó apretando su agarre. Siempre es la misma historia. Cree que puede hacerse la víctima para salirse con la suya. La desesperación de Alana estalló en ira. Salir con la tuya. Soy un cirujano que intenta salvar la vida de mi hermana. Gritó. Su voz se llenó de furia. ¿No puedes ver que es una niña?
Solo era una paciente que necesitaba cirugía. Barnes resopló claramente impasible. Ni siquiera empieces, dijo con desdén. Sabemos que tu tipo piensa que el mundo la dejará hacer lo que quiera porque tiene un trabajo elegante. Sus puños se apretaron con frustración. No estoy tratando de hacer lo que quiera. Estoy tratando de salvar a mi hermana. La voz de Alana se quebró bajo el peso de sus emociones. Su corazón latía con fuerza con un pavor que crecía con cada paso que daban fuera de la sala de operaciones. Sabía la condición crítica en la que estaba Olivia y sabía que sin ella las posibilidades de Olivia eran escasas. Pero Barnes se volvió hacia ella con una mueca burlona. Oh, y se supone que debemos creerte, creo. Hemos visto suficientes tipos profesionales en nuestros días. La paciencia de Alana finalmente se acabó. Son todos tontos, gritó retorciéndose contra su agarre. Vas a dejar que un niño inocente muera por tu prejuicio. Las palabras apenas habían salido de su boca cuando sintió un empujón brutal que la envió al suelo. Las baldosas frías y duras del piso del hospital le mordieron la mano, las manos y las rodillas mientras luchaba por levantarse solo para que Barnes le plantara una pesada bota en la espalda inmovilizándola. Sigue así, advirtió. Su voz se llenó de un filo venenoso y te encontrarás en aún más problemas de los que ya estás. A través de la niebla de dolor y miedo, Alana solo podía pensar en Olivia acostada sola sin ayuda, sin esperanza. Su corazón latía dolorosamente en su pecho. Una sensación de pura impotencia filtrándose en cada fibra de su ser. Todos los años que había pasado estudiando, entrenando, sacrificándose para convertirse en cirujana para salvar vidas, y en este único momento todo le había sido arrancado. Ella se volvió insignificante por las manos brutales de las mismas personas que se suponía que debían protegerla. Ella yacía allí temblando de frustración y dolor, su voz era apenas un susurro mientras jadeaba por favor, ella es solo una niña, pero Barnes solo se rió entre dientes, un sonido escalofriante que envió un escalofrío por su columna vertebral. Esa niña probablemente también estaba involucrada. ¿No sabes que siempre son los que parecen inocentes los que resultan ser los peores? La mente de Alana se tambaleó ante lo absurdo, la crueldad de sus palabras. Olivia era una niña inocente y vulnerable, y aquí estaban estos oficiales que habían irrumpido en su vida con sus propias opiniones retorcidas, y habían decidido sin una pizca de evidencia que ella era culpable sin previo aviso. Jenkins la levantó de un tirón por el brazo, obligándola a ponerse de pie mientras tropezaba, apenas capaz de mantenerse en pie. Ya terminaste aquí, dijo con frialdad, su mirada carente de empatía, como si estuviera mirando a un criminal y no a una mujer que había dedicado su vida a salvar a otros. El corazón de Alana dolía con cada paso que la obligaban a dar, cada centímetro que la separaba de Olivia. El equipo quirúrgico y el personal del hospital miraron algunos con horror, otros con tristeza, pero ninguno se atrevió a intervenir. Podía ver las miradas en sus ojos, las disculpas silenciosas que no podían atreverse a expresar, su impotencia reflejaba la suya, atrapada en los confines de un sistema insensible mientras se acercaban a la salida del hospital. Alana hizo una última súplica desesperada, si queda algo humano en ti, te lo ruego, déjame volver por ella, solo tiene 11 años, soy el único que puede salvarla, pero Jenkins solo apretó su agarre, su rostro era una máscara de irritación, ya hemos escuchado suficientes de sus mentiras, deje que los tribunales se ocupen de usted, doctor, dijo las últimas palabras escupidas con veneno como si fuera una burla de todo por lo que había trabajado. La finalidad de sus palabras se hundió profundamente en el pecho de Alana y por primera vez sintió el frío y afilado borde de la desesperación asentarse en sus huesos. No habría ayuda, ningún milagro, las mismas personas en las que había confiado para proteger y servir, se habían convertido en sus captores, y ninguna cantidad de súplicas o razonamientos los influiría. La empujaron hacia la parte trasera de un coche de policía cerrando la puerta de golpe como si sellara su destino mientras el coche se alejaba del hospital. La mirada de Alana se fijó en el edificio, sus ojos fijos en la ventana de la sala de operaciones, sabiendo que su hermana estaba allí sola y desvaneciéndose. Le había prometido a Olivia que estaría allí, que haría que todo mejorara, pero ahora esa promesa estaba rota y su mundo destrozado junto con ella. El viaje a la estación estuvo lleno de silencio puntuado, solo por las frías miradas acusadoras de sus captores. La mente de Alana corrió repitiendo los últimos momentos que había tenido con Olivia, su pequeña voz llena de confianza, pidiéndole a su hermana mayor que la protegiera, pero le había fallado de la peor manera posible, y el peso de ese fracaso la presionó como una fuerza aplastante en la parte trasera del auto. Alana se permitió finalmente romper el silencio. Las lágrimas se deslizaron por sus mejillas cuando la realidad se impuso. Sabía la crueldad del mundo, había enfrentado dificultades antes, pero nada podría haberla preparado para esto. Esta brutal crueldad sin sentido que le había quitado todo lo que apreciaba y luego, justo cuando la desesperación amenazaba con consumirla por completo, una oleada repentina de rabia
Burbujeó dentro de ella feroz e inflexible el sistema que la había traicionado, que se había llevado a su hermana, que la había dejado de lado basándose en nada más que su propio prejuicio. No la rompería, encontraría justicia para Olivia por la vida inocente que se había perdido, y se aseguraría de que el mundo supiera el nombre de su hermana, su historia. Mientras llegaban a la estación, Alana se robó a sí misma, su mente se acomodó. En una determinación sombría, podrían haberle quitado la libertad, su carrera, su hermana, pero no le habían quitado su voluntad de luchar. La policía podría tenerla encadenada, pero nunca serían dueños de su espíritu, y mientras la llevaban a la estación, la luz de la madrugada proyectaba largas sombras a través de las paredes grises e insensibles. Alana hizo un juramento silencioso por Olivia, por ella misma, y por cada vida inocente que había sido él. Por la misma injusticia, se aseguraría de que el mundo viera la verdad sin importar el costo. La estación era un lugar frío y estéril, sus paredes de un gris opaco e implacable que parecía reflejar la indiferencia de los oficiales que la atravesaron. La doctora Alana Turner estaba sentada sola en una sala de interrogatorios, con la muñeca esposada a la mesa. Un fino hilo de sangre marcaba el lugar donde el metal había cortado su piel durante su lucha. Habían pasado horas desde que la habían arrastrado del lado de su hermana, horas en las que había estado sentada sola, presa de un terror frío por lo que podría haberle pasado a Olivia. Nadie le había dado ninguna información, nadie había escuchado sus súplicas, la habían procesado, le habían tomado las huellas dactilares, la habían tratado como a una criminal sin una sola pizca de prueba. Ahora esperaba atrapada en una niebla de preocupación y rabia. Su mente daba vueltas sin fin a la pequeña y frágil forma de Olivia en la mesa de operaciones, sola y desprotegida. La puerta finalmente se abrió con un crujido y un detective entró con una carpeta gruesa. Tenía una mirada cansada, como si hubiera pasado años viendo lo peor de la humanidad y hubiera llegado a esperarlo en todos los que conocía. Su mirada se posó en Alana, fría y calculadora, como si estuviera evaluando un caso en lugar de ver a un ser humano. Doctora Turner, dijo con una voz desprovista de simpatía. Soy el detective Hayes, tenemos algunas preguntas para ti. La voz de Alana era de caballo, su garganta estaba en carne viva por horas de silencio. Mi hermana, por favor dime si está bien. Hayes la miró. Un destello de algo inescrutable pasó por su rostro antes de endurecerse de nuevo. Centrémonos en por qué estás aquí, dijo ignorando su pregunta. Estás bajo investigación por tu participación en un robo en una farmacia. Un testigo identificó a alguien que coincide con tu descripción. Lo absurdo de la acusación se sintió como una bofetada. Incluso ahora, ella encontró su mirada, sus ojos ardían. Estaba en cirugía, soy un detective cirujano y estaba operando a mi hermana cuando tus oficiales irrumpieron y me llevaron. Puedes verificar los registros del hospital, habla con mi equipo. No tuve nada que ver con ningún robo. No parecía impresionado, hojeando su carpeta sin buscar estos registros. Tómate tu tiempo para verificar, doctor Turner. Mientras tanto, estamos investigando todas las posibilidades. Alana apretó el puño, su paciencia se estaba agotando. Todas las posibilidades. Soy el cirujano jefe de ese hospital y estaba haciendo mi trabajo. No soy un criminal y mi hermana tampoco. Tiene 11 años. Por el amor de Dios. El detective Hayes se inclinó hacia atrás con expresión impasible y, sin embargo, aquí está. Su descripción coincide con lo que tenemos de la escena y hasta que podamos confirmar lo contrario, tenemos que considerarlo sospechoso. Una ola de ira impotente la invadió. ¿Intentaste verificar dónde estaba? ¿Incluso verificaste con el hospital? Levantó una ceja sin expresión. Confirmaremos todo a su debido tiempo. ¿Ahora tienes algo que decir sobre los eventos en la farmacia? El rostro de Alana se contorsionó por la frustración. No tengo nada que ver con ningún robo. Estaba con mi hermana tratando de salvarle la vida mientras sus oficiales interrumpían su cirugía y su voz se apagó. La imagen de Barnes levantando su bastón sobre Olivia destelló en su mente. La mirada aguda y dolorosa de As se levantó captando su vacilación y provocó que una nube oscura se posara sobre su expresión. Su voz apenas era más que un susurro y la golpearon repetidamente. Era solo una niña acostada en esa mesa de operaciones indefensa y la golpearon. Su voz tembló cruda de furia y dolor. Se estaba muriendo y no les importó. Por primera vez, algo cambió en la expresión de Hayes. Miró el archivo y luego la miró a ella entrecerrando los ojos. Esa es una acusación seria. No es una acusación, es un hecho. Alana espetó. Había cámaras en esa habitación. Tienes el metraje, tienes todo lo que necesitas para ver la verdad. Se quedó en silencio por un momento, luego se levantó cerrando el archivo. Lo miraré. Mientras salía de la habitación, Alana sintió que sus emociones se desplomaban sobre ella como una ola de títulos. Se agarró al borde de la mesa, su corazón latía con fuerza, su cuerpo temblaba con una mezcla de miedo, ira y profundo dolor. Si el metraje existía y ella sabía que existía, entonces tal vez, solo tal vez, había esperanza de justicia, pero esa esperanza estaba teñida de un pavor que lo consumía todo. Olivia había sido dejada en esa mesa indefensa y herida, y ninguna cantidad de evidencia cambiaría el hecho de que ella no había estado allí para protegerla. Las horas pasaron en la fría habitación vacía, la dejaron sola con sus pensamientos, sus recuerdos de la risa de Olivia, su
Pequeña mano agarrando la suya antes de la cirugía, la imagen de los ojos de su hermana cerrándose con confianza, creyendo que su hermana mayor, su protectora, que la mantendría a salvo. Ahora todo lo que Alana tenía era el silencio espeso y sofocante, un vacío donde alguna vez estuvo la vida de su hermana. Finalmente la puerta se abrió de nuevo, pero esta vez no fue él. Detective Hayes, quien entró, era un oficial más joven que parecía incómodo mientras estaba frente a ella, una expresión cautelosa en su rostro. Dr. Turner, dijo en voz baja, su tono más suave que los que había encontrado hasta ahora. Hemos recibido algunas actualizaciones. Alana levantó la vista, su corazón acelerado con esperanza y pavor. ¿Qué actualizaciones? El oficial vaciló como si las palabras que llevaba fueran demasiado pesadas para pronunciar. Hubo un incidente en la sala de operaciones. Tengo miedo de tu hermana. No lo logró. Las palabras la golpearon como un golpe físico. Su respiración la dejó en una dolorosa ráfaga. Por un momento el mundo se inclinó, su visión se volvió borrosa cuando el peso de sus palabras la aplastó. Sintió que sus manos se entumecieron, el frío metal de las esposas clavándose en su muñeca, aterrizándola en una realidad que no deseaba desesperadamente escapar. No, susurró su voz quebrándose. No estás mintiendo. Ella se suponía que debía estar bien, se suponía que debía salvarla. El oficial miró hacia otro lado, incapaz de encontrar su mirada. Lo siento, él murmuró, su voz apenas audible. Las imágenes muestran lo que pasó. Se ha vuelto viral. La gente está indignada. Alana apenas registró sus palabras. Viral, gente indignada. Todo se sentía distante, sin sentido, contra el dolor aplastante que llenaba cada rincón de ella. Siendo su hermana, su dulce inocente Olivia, se había ido. Y ella no había estado allí, no había podido sostener su mano, no había podido protegerla cuando más lo necesitaba. Su cuerpo temblaba con sollozos silenciosos, el dolor demasiado profundo para las palabras, demasiado vastas para ser contenidas. Podía escuchar al oficial hablando, su voz entrando y saliendo de su conciencia. Hay una investigación ahora, estaba diciendo casi como para sí mismo. El público está exigiendo rendición de cuentas, quieren justicia para tu hermana, para ti justicia. La palabra se sentía hueca, vacía, una burla cruel ante su pérdida. Nada traería a Olivia de vuelta, nada desharía el horror de esos momentos finales, la traición, la brutalidad, la absoluta fallo del sistema que se suponía que los protegería. El oficial continuó, su voz vacilando ligeramente. Los oficiales involucrados han sido detenidos, habrá consecuencias. Alana cerró los ojos, el dolor en su pecho se profundizaba con cada segundo que pasaba. Consecuencias, ¿qué importaba ahora? Ningún castigo podría compensar lo que había perdido, lo que Olivia había perdido, la vida que le habían robado, los sueños que habían destrozado, el brillante futuro de su hermana, su risa, su amabilidad. Todo se había ido apagado por un acto de crueldad sin sentido. En el silencio que siguió, el oficial vaciló y luego silenciosamente salió de la habitación, dejándola sola una vez más. Alana se sentó en la fría habitación vacía, su mente repitiendo cada momento de ese horrible día, cada súplica desesperada, cada grito de impotencia. Había luchado con todo lo que tenía, pero no había sido suficiente, y ahora no le quedaba nada más que el recuerdo de su hermana, una luz preciosa extinguida demasiado pronto. Mientras estaba sentada allí rodeada de paredes estériles, el peso de su dolor se instaló en sus huesos, una promesa silenciosa formándose dentro de ella. Recordarían a Olivia, el mundo sabría su nombre, su historia, verían la verdad de lo que se había hecho, y no importaba cómo vacío se sentía, que exigiría justicia no solo por Olivia, sino por cada vida inocente truncada por el prejuicio, por la ignorancia, por el odio. Y mientras esperaba sola en esa habitación, Alana hizo una promesa con el corazón endurecido por la pérdida, su espíritu alimentado por una determinación de que no sería silenciada. Recordarían a Olivia y nunca olvidarían el precio que había pagado. Los días que siguieron se sintieron como un sueño febril para Alana, a la deriva entre la dolorosa realidad y un entumecimiento tan profundo que parecía envolver su alma. La noticia de la muerte de Olivia se había extendido por todas partes. Las imágenes de video que capturaban cada momento brutal en la sala de operaciones circulaban por todo el país. Las imágenes de seguridad del hospital habían revelado todo, desde el momento en que los oficiales ingresaron al quirófano espacio para los ataques salvajes que finalmente terminaron con la vida de Olivia. El país se llenó de indignación. Cada espectador fue testigo de la desgarradora tragedia que se había llevado a la hermana de Alana. Pero a pesar del clamor nacional, Alana se sintió vacía. El mundo a su alrededor se redujo a sombras de gris, mientras el dolor vaciaba cada parte de ella. Al principio apenas registró la oleada de apoyo que llegaba de extraños, defensores e incluso funcionarios públicos. Mensajes de solidaridad llenaron la bandeja de entrada del hospital y llegaron cartas de personas que nunca había conocido. Todos expresaron simpatía, pero cada palabra se sentía como un eco hueco para ella. No podía obligarse a leerlos por completo. Su mente también estaba obsesionada con el doloroso vacío dejado por la ausencia de Olivia. Era como si cada palabra amable, cada ofrecimiento de apoyo solo profundizara el pozo dentro de ella. Nada podía alcanzarla, nada podía tender un puente sobre el abismo que se había abierto en su corazón. A veces podía escuchar el zumbido distante de los informes de noticias, personas que pedían justicia, figuras prominentes que exigían rendición de cuentas. Vio los rostros de los oficiales involucrados ahora detenidos, que se mostraban en clips de noticias mientras sus acciones eran diseccionadas por presentadores y expertos por igual. Pero incluso la noticia de su arresto no le trajo consuelo. Nada importaba, ni
Las condenas, ni las promesas de cambio, el ajuste de cuentas del sistema se sentía como un gesto hueco y sin sentido que llegaba demasiado tarde. Llegó el día del funeral de Olivia y Alana se encontró mirando fijamente al espejo, luchando por reconocer su propio reflejo. La mujer que la miraba parecía una concha, ojos ensombrecidos por el dolor, rostro ahuecado por noches de insomnio y lágrimas silenciosas. Era como si hubiera envejecido años y meros días. Su espíritu se fracturó sin posibilidad de reparación. Había pasado los días en una neblina, cada momento se mezclaba con el siguiente, cada recuerdo de Olivia acechaba sus pensamientos con el doloroso peso de promesas incumplidas y sueños destrozados. Un suave golpe en la puerta la sobresaltó y la sacó de su trance. Era una amiga, uno de sus colegas del hospital vino a la acompañó al servicio, miró hacia arriba tratando de reunir la fuerza para enfrentar el día y honrar la memoria de Olivia, pero su cuerpo se sentía débil como si el peso de su dolor la estuviera presionando, robándole cualquier fuerza restante. El servicio se llevó a cabo en una pequeña capilla iluminada por el sol, llena hasta el borde de gente, familia, amigos, colegas extraños conmovidos por la historia de Olivia. Rosa, tras rosa de rostros, observaban a Alana mientras entraba, cada mirada llena de simpatía, dolor y un sentido compartido de injusticia. Una ola de condolencias murmuradas se encontró con sus voces ofreciendo palabras de consuelo que solo rozaron los bordes de su conciencia. Avanzó, sus pasos lentos e inestables, cada movimiento agobiado por el conocimiento de lo que había perdido. Al frente de la habitación un pequeño ataúd blanco yacía rodeado de flores delicadas, mentiras y rosas que llenaban el aire con su aroma, un contraste conmovedor con la oscura realidad que significaban. La respiración de Alana atrapada en su garganta mientras se acercaba su visión se nubló cuando la vista del ataúd trajo toda la fuerza de su pérdida, estrellándose contra ella su hermana pequeña. Su brillante y esperanzada Olivia yacía dentro de ese ataúd. La vida que había llenado su mundo ahora se había ido, dejando atrás solo recuerdos y otro dolor insoportable. La mano de Alana tembló cuando extendió la mano, rozando sus dedos sobre la superficie suave y fría. Su corazón se apretó dolorosamente. Mientras luchaba se mantuvo unida, sus labios se movieron en una disculpa silenciosa, una promesa final de que mantendría viva la memoria de Olivia, que no dejaría que el mundo olvidara lo que había sucedido. Un elogio se leyó cada palabra, un tributo a la bondad de Olivia, su inocencia, sus sueños para el futuro que habían sido robados en un instante. La gente hablaba de su risa, su alegría, la luz que había traído a sus vidas, pero cada palabra se sentía como un cuchillo en el corazón de Alana, un doloroso recordatorio de lo que se había llevado, lo que nunca podría ser reemplazado. Mientras el servicio continuaba sintió su pecho titán, una presión creciendo dentro de ella que ya no podía contener su corazón, y con un dolor tan profundo que se sentía como si la destrozara. Quería gritar para clamar contra la injusticia, la crueldad que se había llevado a su hermana, pero las palabras no salían. En cambio, se quedó en silencio, con los hombros encorvados bajo el peso de su dolor, con la mirada fija en el ataúd, incapaz de apartar la mirada en medio de su dolor. Una ola de mareo la invadió y se tambaleó, agarrándose al borde de un banco cercano en busca de apoyo. Su corazón se aceleraba con cada latido, un doloroso recordatorio de la vida dentro de ella, una vida que se sentía vacía y sin sentido sin Olivia. La habitación comenzó a desdibujarse, las voces a su alrededor se desvanecían a medida que su visión se oscurecía, su cuerpo se debilitaba por la implacable agonía que llenaba su pecho. Alguien la estaba llamando por su nombre, su voz distante y apagada, pero no podía responder. Sintió que se hundía, sus piernas se agotaron mientras el mundo se inclinaba, los bordes de su visión se oscurecieron. Lo último que vio fue la imagen del ataúd de Olivia, el lugar de descanso final de la hermana que había amado con cada fibra de su ser, y luego todo se volvió negro. Cuando despertó, se encontró acostada en un pequeño banco atrapado en una habitación trasera de la capilla, los rostros preocupados de amigos y familiares, flotando sobre ella, hablaban en tonos suaves, sus voces suaves, pero las palabras apenas registraban todo lo que ella en lo que podía pensar era en Olivia. Su mente volvía a esa imagen final del ataúd, las flores, la vida que habían perdido. Su corazón ya desgastado y maltratado, se sentía como si pudiera detenerse por completo, incapaz de soportar el peso de su dolor. Podía sentirlo vacilar en cada latido, una lucha. Su pecho dolía con un dolor que era tanto físico como emocional. Era como si su propia alma se hubiera abierto paso. La vida dentro de ella se deslizaba lentamente bajo la aplastante carga de la pérdida. La instaron a descansar, a tomarse un tiempo para sanar. Pero las palabras no tenían significado. Su vida, una vez llena de propósito y promesa, ahora se sentía vacía, un cascarón hueco dejado por la tragedia que se había llevado a Olivia. Y, medida que pasaban los días, el dolor en su pecho crecía con cada latido, un doloroso recordatorio de lo que había perdido, de las promesas que no había podido cumplir. Una noche, mientras yacía en la cama mirando fijamente a la oscuridad, sintió la oleada final de dolor en su corazón, un dolor agudo y abrasador que trajo lágrimas a sus ojos. Se aferró al pecho, su respiración era superficial, su cuerpo temblaba mientras el dolor se profundizaba, extendiéndose a través de ella como una ola. Y en ese momento,
Cuando su corazón se rindió sintió una extraña sensación de paz, una liberación tranquila que la alejó del dolor, la pena, el peso insoportable de su pérdida. La vida de Alana se desvaneció en el silencio de la noche, su corazón finalmente se rompió por la tragedia que se había llevado a Olivia, y cuando sus amigos la encontraron a la mañana siguiente, lloraron la pérdida de una mujer que había dado todo por su familia, una hermana que había amado ferozmente, que había luchado hasta su último aliento en el funeral. La capilla se llenó una vez más, una reunión sombría de aquellos que habían conocido y amado a Alana y Olivia, ahora unidos en el dolor. Las flores adornaban la habitación y una suave melodía sonaba, un tributo final a las vidas que habían sido truncadas por la mano cruel del prejuicio y la injusticia, y cuando el servicio llegó a su fin, un silencio cayó sobre la multitud, una promesa silenciosa compartida entre ellos: no olvidarían, el mundo había cambiado para siempre por la pérdida de dos vidas inocentes, una tragedia que resonaría durante los años venideros. La mañana estaba gris, una ligera llovizna arrojaba un velo sombrío sobre la ciudad mientras la gente se reunía para presentar sus respetos finales. Palabra de la trágica historia de Alana y Olivia se había extendido como un reguero de pólvora, provocando un movimiento nacional por la justicia y la rendición de cuentas. La lucha de Alana, su inquebrantable dedicación a su hermana y la crueldad que acabó con las vidas de ambas habían tocado una fibra profunda en innumerables corazones, y hoy el mundo había venido a llorar para recordar y exigir un cambio. Cientos de personas llenaron el cementerio. Una multitud inmensa, unidas por el dolor y la indignación. El aire estaba cargado de una mezcla de tristeza y determinación. Las voces murmuraban suavemente y se intercambiaban historias de las vidas que Alana y Olivia habían tocado. Los amigos de Alana, sus colegas, antiguos pacientes, desconocidos que se habían sentido conmovidos por su historia, todos habían venido a dar testimonio. El funeral fue un duro recordatorio de la injusticia que habían sufrido y cada rostro de la multitud reflejaba el peso de la pérdida. Los ataúdes de Alana y Olivia yacían uno al lado del otro, cubiertos de mentiras, rosas y mensajes de quienes las había conocido. Cada flor, cada nota escrita a mano, era un testimonio del amor y respeto que las hermanas se habían ganado. La suave música de un violín tocado de fondo, una melodía llena de angustia, haciendo eco del dolor compartido por cada persona presente. Los miembros de la familia estaban cerca, las lágrimas brillaban en sus rostros, mientras miraban los ataúdes sus ojos se llenaron del profundo dolor desgarrador que solo proviene de una pérdida irreparable. En la primera fila, los amigos más cercanos de Alana y colegas cirujanos se sentaron juntos, sus rostros solemnes. Habían conocido a Alana como más que una colega, ella había sido su amiga, su mentora, su inspiración. La recordaban como una protectora feroz, alguien que había luchado incansablemente por su paciencia, su familia y los principios que ella apreciaba. Olivia, la joven brillante que habían visto crecer a través de las historias de Alana, había sido una luz en la vida de su hermana, una fuente de esperanza y alegría. Su pérdida se sintió como una herida que nunca sanaría por completo. El silencio se rompió cuando una de las amigas de Alana, la doctora Sara Méndez, dio un paso adelante para pronunciar el elogio. Sus manos temblaron levemente mientras sostenía sus notas, su voz se quebró cuando comenzó a hablar. Alana estaba más que una doctora, era una sanadora, una mentora, una hermana. Era alguien que lo dio todo por las personas que amaba, que nunca dudó en defender lo que era correcto, salvaba vidas todos los días, pero era Olivia quien le traía la mayor alegría. Sara hizo una pausa y su mirada se desvió hacia el ataúd de Olivia, la pequeña caja blanca cubierta de flores. Olivia tenía solo 11 años, pero su espíritu era brillante, le encantaba bailar, cantar y hacer reír a los demás. Era el corazón de la vida de Alana y la luz que la mantenía en marcha a través de cada dificultad. Su vínculo era inquebrantable y ese vínculo lo recordamos hoy. Nos las arrebataron con una crueldad inimaginable, pero su recuerdo nunca se desvanecerá. Una lágrima se deslizó por la mejilla de Sara mientras continuaba. Alana y Olivia nos enseñaron lo que significa amar ferozmente, mantenerse fuertes y luchar el uno por el otro, y hoy, mientras las dejamos descansar, llevamos su memoria con nosotros como un recordatorio del trabajo que debemos continuar, la justicia que debemos buscar para ellas y para todos los que han sido agraviados. Como las había conocido, cada flor, cada nota escrita a mano, era un testimonio del amor y respeto que las hermanas se habían ganado. La suave música de un violín tocado de fondo, una melodía llena de angustia, haciendo eco del dolor compartido por cada persona presente. Los miembros de la familia estaban cerca, las lágrimas brillaban en sus rostros, mientras miraban los ataúdes sus ojos se llenaron del profundo dolor desgarrador, que solo proviene de una pérdida irreparable. En la primera fila, los amigos más cercanos de Alana y colegas cirujanos se sentaron juntos, sus rostros solemnes, habían conocido a Alana como más que una colega.
Ella había sido su amiga, su mentora, su inspiración, la recordaban como una protectora feroz, alguien que había luchado incansablemente por su paciencia, su familia, y los principios que ella apreciaba. Olivia, la joven brillante que habían visto crecer a través de las historias de Alana, había sido una luz en la vida de su hermana, una fuente de esperanza y alegría. Su pérdida se sintió como una herida que nunca sanaría por completo. El silencio se rompió cuando una de las amigas de Alana, la doctora Sara Méndez, dio un paso adelante para pronunciar el elogio. Sus manos temblaron levemente mientras sostenía sus notas, su voz se quebró cuando comenzó a hablar. Alana estaba más que una doctora, era una sanadora, una mentora, una hermana, era alguien que lo dio todo. Por las personas que amaba, que nunca dudó en defender lo que era correcto, salvaba vidas todos los días, pero era Olivia quien le traía la mayor alegría. Sara hizo una pausa y su mirada se desvió hacia el ataque de Olivia, la pequeña caja blanca cubierta de flores. Olivia tenía solo 11 años, pero su espíritu era brillante, le encantaba bailar, cantar y hacer reír a los demás. Era el corazón de la vida de Alana, y la luz que la mantenía en marcha a través de cada dificultad. Su vínculo era inquebrantable. Y ese vínculo lo recordamos hoy. Nos las arrebataron con una crueldad inimaginable, pero su recuerdo nunca se desvanecerá. Una lágrima se deslizó por la mejilla de Sara mientras continuaba. Alana y Olivia nos enseñaron lo que significa amar ferozmente, mantenerse fuertes y luchar el uno por el otro, y hoy, mientras las dejamos descansar, llevamos su memoria con nosotros como un recordatorio del trabajo que debemos continuar, la justicia que debemos buscar para ellas y para todos los que han sido agraviados como